introducción a el tema de estática, ¿no? ¿Sí? En realidad este va a ser el único tema que vemos de estática. Ya el siguiente tema va a ser el tema de cinemática, ¿no? Entonces comenzamos con el primer punto que nos dice objetivo. El objetivo de este laboratorio es aprender el principio básico de la palanca y la aplicación de momentos, ¿sí? El objetivo de este laboratorio es aprender el principio del momento, ¿no? Momento o torque. El punto 2 nos dice el fundamento teórico. Palanca. Es una de las máquinas simples más antiguas. En su forma más simple consiste en una barra de recta AC que puede girar alrededor de un punto o eje de apoyo B fijo. Entonces nos dice una palanca es una máquina simple que consta de una barra del punto A al punto C. Vamos a tener un punto fijo, que será el punto B, el cual va a tener un eje, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos. Para levantar un objeto que le representa una carga Q en el extremo A, ¿sí? Esta carga en el punto A, se le aplicará en el otro extremo la fuerza P, ¿no? Entonces, en el otro extremo contrario, en el punto C, se le aplica una fuerza P. Como el punto de apoyo B solo permite a la palanca girar, si aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatorio es igual a C. Tendré lo que sería la carga P por mi distancia B. Mi carga P por la distancia B, que es la distancia desde el punto fijo hasta mi carga. Menos mi carga Q por la distancia A, ¿no? La distancia del punto fijo hasta mi carga Q. Igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, vamos a tener que la carga P va a ser igual a la carga Q por A sobre B. Y por último nos dice, variando la relación A y B, con fuerzas P relativamente pequeñas, podremos equilibrar cargas Q muy grandes. ¿Sí? Entonces, básicamente nos dice que, siguiendo la línea de la estática, este sistema tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este punto B, que es fijo, y primero le cargo esta carga Q, va a hacer que mi palanca gire en sentido antihorario, ¿verdad? ¿Sí? Que esto vaya girando, o se vaya moviendo, ¿no? Entonces, para equilibrar, yo tengo que colocarle una fuerza P para que este movimiento esté a lo contrario y este esté en equilibrio. ¿Okay? Vamos con el punto 3, material a utilizar. Entre los materiales tenemos una regla graduada, ¿sí? Esta regla que ven acá. Los dinamómetros, que ya los conocen, las pesas, tengo los pie universal, que son los soportes, las varillas y las tuercas universales. Acá pueden ver lo que sería el esquema. Pueden verlo,
¿sí? Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. El proceso nos dice colocar la regla graduada en sus extremos, como en el ejemplo de la figura, ¿no? De forma horizontal. Un extremo apoyado en un soporte fijo y el otro extremo colgado de un dinamómetro que nos dará el valor de lectura de la potencia. ¿Sí? Entonces nos dice un extremo que es fijamente y el otro extremo que va colgado de un dinamómetro. La distancia entre los apoyos la llamaremos B. Luego se toma una pesa Q y se va colocando progresivamente entre los apoyos. La distancia entre la pesa y el apoyo fijo la llamaremos A. Los valores de A serán 60, 40 y 20 centímetros. O pueden ser cualquier otro quedando esos valores a la elección del grupo, ¿no? Entonces nos dice básicamente que vamos a colocar unas pesas Q a una determinada distancia del apoyo, ¿no? Entonces los valores de distancia van a ir variando entre 60, 40 y 20 centímetros. ¿Ok? Entonces básicamente este es el esquema que tendríamos en laboratorio, ¿sí? Tenemos lo que son los soportes, que lo vamos a colocar. A ver, le vamos a colocar. Este sería nuestro soporte. Vamos con pie universal. ¿Sí? Este va a ser el pie universal. Esta va a ser lo que es esta va a ser lo que es la varilla, ¿no? Varilla 100 centímetros. Después vamos a tener lo que son las tuercas, ¿no? Tenemos lo que son las tuercas. Tuercas universales, ¿no? Y aquí vamos a tener un hilo, ¿sí? Este va a ser un hilo. Hilo. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la regla. Y por último tengo lo que es la pesa, ¿no? Pesa. Y también tengo el dinamómetro. Dinamómetro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que veíamos en laboratorio. Tenemos los soportes, las varillas, ¿sí? Entonces, en esta tuerca universal iba enganchado este hilo, ¿sí? En ambos extremos. En este lado de acá, yo tenía un hilo más largo, ¿sí? El cual se enganchaba en esta regla. Y el otro extremo tenía un hilo más corto, el cual enganchado al dinamómetro, y este dinamómetro enganchaba la regla, ¿sí?
Entonces, como decía en el procedimiento, ¿no? Nos decía un extremo apoyado en un soporte fijo y el otro colgado de un dinamómetro, ¿no? Entonces, el apoyo fijo era este, ¿sí? El hilo que iba directo con la regla y el otro apoyo con el dinamómetro, ¿sí? Entonces yo tenía la regla que estaba en equilibrio y lo que yo hacía era colocar una determinada pesa, que la llamamos Q, a cualquier distancia, del apoyo, ¿no? Que en este caso sería A, ¿no? Entonces yo puedo mover esta pesa de acá, voy a estar 20, 30, 30, así, ¿no? Entonces llamamos a como la distancia entre la carga y la distancia B, que sería la distancia total de la regla, ¿sí? Y aquí también un factor muy importante, ¿sí? Cuando analizamos generalmente en la estática son lo que llamamos vigas. Cada viga va a tener su peso propio, ¿no? El peso, por lo tanto, se la considera como W, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, en lo que consiste el laboratorio es, como decía en el objetivo, aplicar la sumatoria de momentos, ¿sí? Para poder hallar lo que son las reacciones. En este caso, la reacción de este apoyo fijo y la reacción de este apoyo, ¿no? Pero eh, al hallar esta reacción analíticamente, tenía que darnos igual a lo que reflejaba el dinamómetro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del laboratorio. Era comparar la reacción analíticamente y compararla con el dinamómetro, ¿no? Que sería el resultado práctico. ¿Alguna también? ¿Duda? Bueno, continúo. Vamos a la parte 6, que son los cálculos. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? En este tema de Stata vamos a analizar lo que son los cuerpos que están en equilibrio, es decir, que no están en movimiento, ¿sí? Pero ¿a qué llamamos estática? Estática es una parte de la mecánica que estudia el equilibrio mecánico de los cuerpos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? La estática estudia el equilibrio de los cuerpos que están sin movimiento. Entonces, podemos ver acá que para que un cuerpo esté en equilibrio, tiene que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? A las que llamaremos las condiciones de equilibrio. La primera condición nos dice que la resultante de las fuerzas que actúan en un cuerpo, para que el cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria o resultante tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera ley de equilibrio o condición de equilibrio, ¿no? Que todas las fuerzas que actúan en un cuerpo que está en equilibrio tienen que ser igual a cero. Entonces, como hablamos del resultante, podemos descomponerla en los ejes cartesianos y podemos decir que todas las sumatorias de las fuerzas verticales igual a cero y la sumatoria de todas las fuerzas horizontales igual a cero.
¿no? Esta es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice que cuando tenemos dos o más fuerzas en un sistema que me van a provocar un movimiento de rotación o giro, para que el cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio y que en este cuerpo actúan más de dos fuerzas, la sumatoria de momentos en un punto igual a cero. Entonces llegamos a lo que es el término de momento, ¿no? Momento es, momento es como una magnitud física vectorial que nos mide el efecto de rotación, ¿sí? Sí, es una magnitud física que nos permite medir giro o rotación que puede originar una fuerza aplicada en un cuerpo. Es decir, si yo tengo un cuerpo, este cuerpo, supongamos que es un plano, y yo tendré un punto A, tendré un punto A, tendré una fuerza, ¿no? Entonces, si yo analizo, o por ejemplo le coloco una restricción a este punto, para que sea mi punto fijo, entonces, si yo tengo una fuerza en este extremo, esta fuerza en relación a este punto me va a generar un movimiento de rotación, ¿sí? O de giro. Si yo tengo este apoyo fijo, ¿sí? Y esta fuerza me va a generar que este cuerpo gire, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a relacionar el giro con la palabra momento, ¿sí? Y nos dice que el momento va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Fuerza por distancia. Por lo tanto, voy a tener una distancia, ¿no? Una distancia D, ¿sí? La distancia D viene a ser la distancia entre el punto de apoyo, ¿sí? Hasta lo que viene a ser la fuerza, ¿no? Esto por acá. Entonces, eso es el momento, ¿no? El momento va a ser el giro que nos genere esta fuerza, por lo tanto va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿no? La fuerza que es aplicada al cuerpo por la distancia que hay entre el punto de referencia hasta la fuerza. Bueno, entonces, para ver más lo
tengo acá un punto, en este caso tengo una barra, el cual va a estar restringida en este punto, ¿sí? Y voy a tener una fuerza, ¿no? Y es lo que les decía, esta fuerza me va a generar un giro, ¿verdad? Con respecto a este punto. Ahora yo tenía aquí una pregunta para ustedes, no sé si ya avanzaron con el ingeniero el tema de estática. Si alguien puede responder por el chat, Ya avanzamos. ya avanzaron, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿el momento, el ingeniero, el sentido antihorario lo toma positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? ¿Sentido Positivo. antihorario? A ver, una tercera opción. Positivo. Ya, Positivo. ya. Esto les pregunto porque, no sé si vieron por su parte, en toda la infinidad de libros de física, no siempre concuerdan con esto, ¿no? Algunos toman ¿qué se dice? Otra conversión de signos, ¿sí? Otros consideran que el sentido horario será positivo y el sentido antihorario será negativo, ¿sí? Entonces, las dos conversiones son válidas, ¿sí? Porque si nosotros mantenemos una convicción de signos, cualquiera de los dos, el resultado va a dar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero siempre respetando cuál es la dirección, ¿sí? Entonces, para no complicarlos, vamos a adoptar lo que adopta el ingeniero, ¿no? Sentido antihorario positivo y sentido negativo, ¿ok? Entonces, tengo el punto de aplicación y tengo esta fuerza, ¿no? Entonces, esta fuerza me va a generar una rotación en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, mi momento será la fuerza F por mi distancia, ¿sí? Y tener un valor positivo, ¿no? En este caso de acá, tendré esta fuerza que va en un sentido negativo, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, me va a generar una rotación en sentido horario. Por lo tanto, este va a ser negativo, ¿no? De esa manera. Ahora, un dato muy importante nos dice que todas las fuerzas que pasen por el eje de mi punto de referencia o punto de acción, el momento será cero, ¿sí? Es decir, si yo analizo este punto de acá, voy a tener un eje, ¿verdad? Este eje acá. Entonces, todas las fuerzas que pasen por el eje X, ¿sí? Que tengan la misma línea de acción del eje X, van a ser, el momento va a ser cero, ¿sí? Es decir, que todas las fuerzas que pasen por este eje van a tener un momento cero, debido a que si yo tengo esta fuerza de acá o esta fuerza de acá, voy a tener una fuerza, pero no voy a tener una distancia con respecto a, ¿verdad? ¿Sí? Porque esta fuerza de acá, aunque esté en este punto, se va a reflejar en esta línea de acción, ¿no? Y lo mismo pasa con las verticales, ¿no? Cualquier fuerza vertical que pase por su línea de referencia va a ser igual a cero, ¿sí? Este es donde algunas veces tropiezan, ¿no? Y lo mismo pasa con estas fuerzas horizontales, ¿no? Esta sí se toma en cuenta porque está a una determinada distancia de mi punto de referencia, ¿no? Tengo esta fuerza y tengo una distancia 2. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, vamos con la parte del ejercicio. Bueno, continuamos. Entonces, el ejercicio de este laboratorio consiste en lo siguiente. Voy a tener una viga, ¿sí? O bueno, en el laboratorio era una regla, ¿no? Voy a tener lo que sería el apoyo fijo y este apoyo fijo, ¿no? Que serían los soportes, ¿no? Estos apoyos son los que me van a soportar la viga. Entonces, voy a tener en estos apoyos lo que son las reacciones, ¿no? Reacción A y reacción B. Entonces, a esta viga yo le voy a colocar estas determinadas pesas. El peso 1 y el peso 2, ¿no? Entonces vamos identificando todas las fuerzas que hay en el sistema. La reacción A, el peso 1, el peso 2 y la reacción B. Y bueno, la última fuerza sería el peso, ¿no? Eso nunca se olvida, ¿no? Siempre hay un peso propio, el peso de la viga. Bien, entonces identificamos lo que son las distancias. Por lo tanto, tengo el objetivo de este ejercicio es calcular cuánto vale esta reacción A y cuánto vale esta reacción B. ¿Sí? Yo tengo los valores del peso propio, tengo el valor del peso 1 y el peso 2. Por lo tanto, tengo los siguientes datos. A ver, la vamos a colocar la masa 1, una masa de 600 gramos, masa 2 de 400 gramos. Y el peso propio, ¿no? Si no mal recuerdo, el peso propio de la regla en laboratorio me daba aproximadamente 3 newtons. ¿Sí? 3 newtons. Lo que yo hacía para pesar este peso, uno podía ponerlo en la balanza, ¿no? O segundo, podía engancharlo al dinamómetro y podía obtener su valor, ¿no? 3 newtons entonces. Lo primero que tengo que hacer es determinar los pesos, ¿no? El peso 1 que va a ser igual a la masa por gravedad. Entonces tengo 0.60 por 9.81 me da 0.60 por 0.60 porque tiene que estar en kilogramos, ¿no? Por 9.81. Me da un valor de 5.89, ¿no? Newtons.
El segundo obtendré 0.4 por 9.81. ¿Qué valor? 3,92 newtons. Entonces ya tengo determinadas mis fuerzas. Ahora en este caso yo tengo una viga y tengo dos incógnitas, ¿no? La reacción A y la reacción B. Entonces, como yo les decía en esta parte, toda fuerza que pase por el eje de referencia de mi punto de aplicación va a ser igual a un momento igual a cero. Entonces, aplicando esa teoría, si yo tengo dos incógnitas, tengo que buscar tener solo una, ¿no? Por lo tanto, yo puedo aplicar, para eliminar esta fuerza, puedo colocar mi punto de aplicación en este punto para eliminar esta fuerza, ¿verdad? O también puedo colocar mi punto de aplicación en el punto B para eliminar esta reacción B. Y así solo tendría una incógnita, ¿no? En este caso vamos a tomar el punto de aplicación en el punto A. Y digo, sumatoria del momento A igual a 0. Voy a tener lo siguiente. Como mi reacción A pasa por el punto de aplicación, pasa por el eje de referencia de mi punto de aplicación, el momento por la reacción A será 0. La siguiente fuerza que tengo es el peso 1, ¿no? El peso 1. Por lo tanto, tengo el peso 1 que me genera un movimiento, una rotación en sentido horario, ¿no? Va a ir de esta manera. Horario. Por lo tanto, tengo un valor negativo, ¿no? Menos W1 W1 por una distancia 1, ¿no? Una distancia 1. Tengo mi segundo valor, ¿no? El peso propio, que también tiene una rotación en sentido horario. Por lo tanto, es menos el peso propio por, en este caso, cuando hablamos de el peso propio siempre va a estar en el centro de gravedad. Como en este caso estamos analizando una viga, o para una regla, que tiene una figura rectangular, el centro de gravedad va a ser la mitad de la distancia. Por lo tanto, tendré L medios. ¿Sí? L medios. L medios. Sigo analizando, tengo el peso 2, que también me genera rotación sentido horario, por lo tanto es menos el peso 2 por mi distancia 2. Distancia 2. Para que no se confundan, vamos a poner de 1 .
de 2. Y bueno, por último tengo mi reacción B, ¿no? Reacción B, pero me genera una rotación en sentido antirrar, por lo tanto es positivo, más la reacción por la distancia, ¿no? Distancia, o también le llaman el brazo de palanca, ¿no? Que en este caso va de extremo a extremo, por lo tanto tiene la longitud total, por L. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de momentos es igual a 0. Y voy reemplazando, ¿no? El peso 1 vale 5.89 por la distancia 1. La distancia 1 vale 0,5 menos el peso propio, que vale 3 newtons por L medios. ¿Cuánto vale la longitud total? 0,5 a 0,25, 0,75 más 0,6, 0,35 más 0,15, 1.50, ¿no? 1.50 entre 2, 0.75. Menos el peso 2, 3.92 por la distancia. Tenemos 0.75 más 0.60, 1.35. Más la reacción B, que no la conozco, por la distancia total, que son 1.5. Por lo tanto, despejando, tendré que la reacción B va a ser igual. Si alguien puede sumar esto, si estos componentes pasan al otro lado positivo, ¿cuánto da? 10,48. 10.48. ¿Sí? Y este valor de acá pasa a dividir, ¿no? 1.5. Por lo tanto, me da una reacción B igual a 10.48 entre 1.5, 6.99, ¿no? 6.99, ¿no? Entonces, este valor era la reacción B, ¿no? Este era mi valor, valor teórico. Entonces, el dinamómetro en este punto tenía que marcar lo mismo. Este dinamómetro tenía que marcar 6.99. Y bueno, seguimos con el principio del equilibrio para que todo este conjunto o este sistema esté en equilibrio. Tiene que cumplir que todas las fuerzas verticales tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, hago una sumatoria de las fuerzas. Tengo una reacción A, tengo el peso 1, que es negativo, porque va hacia abajo. Tengo el peso propio, menos
peso propio menos el peso y más la reacción B igual. Voy reemplazando, ¿no? La reacción A, que no la conozco, menos el peso 1, 5.89, el peso propio que vale 3, el peso 2, 3,92, y la reacción B que la calculé acá, 6.99. Entonces, despejando, estos valores de acá pasan al otro lado positivo y este pasa a negativo. ¿Cuánto da la reacción A? Coma 82. 5,82 minutos. ¿No? Entonces, es el valor de mi reacción en A, ¿sí? Entonces, ya, como me pedía el ejercicio, me calculé lo que son las reacciones. Bueno, entonces ese es el laboratorio de día. No sé si le tiene alguna pregunta o duda. Una pregunta. Sí. Quisiera saber de dónde sacó la fuerza 2 de 0,4. Esta, Fuerza 2, 0. sí. Tengo una masa de 400 gramos, por lo tanto el peso sería la masa por gravedad, ¿no? Esta masa tiene que estar en kilogramos. 0,4 por 9,82. Eso era. Sí. Eso era. Y una masa, ¿no? Una masa. Estas masas es lo que manejamos en laboratorio. De 600 gramos, 400, por ahí. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿usted lo va a subir esto a nuestra plataforma, no? De Classroom. Sí, el PDF. Sí. Por si acaso lo puede verificar las respuestas usted, digamos, cuando esté libre, digamos, porque esa respuesta del RB y el RA, para mí no entra a lo que ha dicho mi compañero. O no sé cómo lo ha hecho. A ver, Por tengo... ejemplo, el del 1048 a mí me salió negativo. RA igual sale negativo. En el RA me salió menos 19,8. No sé cómo lo ha hecho él. A ver, tengo el peso 1, 5.89, ¿no? Por la distancia, 0.5. Me da 2.945. Más el peso propio, que son 3 newtons, por la distancia. Más 3 por 0.75. Me da 5,195. Más el peso 2 por mi distancia, que son 3.92 por 1.35. 10,48,7. Tal vez por los decimales les va bien. Y este valor de acá pasa a dividir, es decir, entre 1.5. 6.99 me da. A mí igual me da 6.99. Me da 6.99. O sea, que lo ha hecho, parte, porque ya
usted lo ha hecho todo directo y negativo me salió a mí. Negativo. Sí, No, pero está mal. ¿Por qué te digo? Mira, tienen que ver eso también, ¿no? Como le decía, esta viga, yo la sí, aplico. Entonces, estos apoyos tienen que ir al contra, ¿no? Para soportar. Si hubiera dado negativo, tendría que ir claro, abajo. en este sentido, todo sería abajo, digamos. No puede darte negativo en este caso, no podría darte negativo. O sea que pegamos esa despeje y después lo hago, porque yo obviamente así, digamos, lo hice, digamos, menos, bueno, como está ahí, digamos. Tenés que cambiar los signos y despejar. Los signos pasan ¿no? Al otro lado. O sea, esto va a pasar así mismo. Estos valores van a pasar positivos a este lado. Sería más. Ahí. Tal vez ahí estás confundido. Yo no me cuenta la traspasada, entonces ya eso no me da duda. Ya está bien. No tengas miedo a preguntar, siempre pasa algo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda siempre estoy, cuando estoy con tiempo les respondo a WhatsApp, ¿no? Entonces, no tengan miedo a preguntar, les voy a ayudar en lo que puedo, ¿no? Este es el laboratorio número 4. Tengo las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué estudia la estática? Explique cuáles son las leyes de Newton, ¿sí? ¿Qué es un momento? Y aquí tengo dos ejercicios, ¿no? Dos ejercicios que van en relación a lo que avanzamos hoy, ¿no? Entonces, son ejercicios sencillos a los cuales tienen que aplicar lo que les enseñé acá y van a hallar los resultados, ¿no? En los dos ejercicios les pide calcular las reacciones. Y por último, la conclusión, qué es lo que aprendieron del laboratorio, del tema, y las observaciones, qué observación tuvieron de cómo se llevó a cabo el laboratorio. Eso, y bueno, paso a tomar la lista. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo lunes, ¿no? Que tengan buen inicio de semana. Luego.